Hola, bienvenidos a este canal que se llama Cambio de Foco. Este día se está estrenando este canal, 15 de septiembre del 2022. Mi nombre es Argentina Polanco y soy practicante de biodescodificación y de la técnica Psy-K. Creé este canal con la intención de que eventualmente se convierta en una comunidad de personas que estén muy interesadas en su crecimiento personal a través de la gestión saludable de sus emociones. Porque desde la perspectiva de la biodescodificación, son las emociones las que eventualmente generan síntomas físicos y enfermedades. Son las emociones, pero las emociones son generadas por una forma de pensar, por un patrón de comportamiento, por unas creencias que se generan primero en nuestra cabeza, en nuestro pensamiento, en nuestra mente. Eso se traduce en emociones y las emociones con el tiempo se pueden transformar en síntomas físicos o enfermedades. Entonces, para estrenar este canal, quiero empezar a compartir información de libros relacionados a la biodescodificación. Me gusta mucho el abordaje de la biodescodificación, como decía, dándole un lugar importante a las emociones, porque las enfermedades, el aspecto, digamos, fisiológico, orgánico, eso ya está bastante estudiado, hay mucha investigación al respecto, tenemos muchas herramientas que nos ayudan a mejorar un poco los síntomas e incluso a sanar enfermedades, pero el aspecto de las emociones, el aspecto de cómo nuestros pensamientos pueden afectar nuestra salud, ese abordaje no está muy ampliamente discutido. Entonces mi intención es presentar los conceptos de la biodescodificación, cómo se pueden aplicar a diferentes enfermedades, y hoy justo quiero empezar con el estudio de un libro. Pienso que al ser un tema que no está muy ampliamente discutido, del que no se habla mucho al respecto, es bueno tener la base teórica, y para eso voy a estar trayendo diferentes libros que se enfocan en las emociones y, por ejemplo, cierto órgano, cierto sistema del cuerpo. Hoy, para estrenar, vamos a empezar con el libro que se llama Descodificación del Sistema Digestivo. Escogí el sistema digestivo porque ¿quién no se ha enfermado alguna vez de su sistema digestivo? ¿Quién no entiende qué es un dolor de estómago, por ejemplo? ¿Qué es una hinchazón? ¿Qué es que le caiga mal la comida? ¿O qué es un estreñimiento? Creo que todos nos podemos identificar con este tipo de síntomas, y por eso decidí traer la biodescodificación aplicada a los síntomas en el sistema digestivo para que fuera como un primer acercamiento a este tema de la descodificación para las personas que nunca han escuchado sobre esto, y también para las personas que ya han escuchado sobre estos términos, sobre esta técnica, podamos aplicarlo, podamos ver cómo se aplica a esta parte de nuestro organismo específicamente. Así que bueno, de nuevo, bienvenidos. Gracias por estar aquí a las personas que van a ver este video. La forma en la que voy a ir compartiendo con ustedes este libro es, les decía, no va a ser un resumen para no reducir tanto la información, sino para dar como una vista más amplia. Voy a leer textualmente algunas páginas y también voy a incluir una pequeña discusión, comentarios, lo que yo pueda aportar desde mi práctica de biodescodificación. Comenzamos. Este libro, como les decía, se llama Descodificación biológica de los problemas digestivos. El autor es el señor Christian Fleche. Es de los autores originales de la descodificación biológica. Él es francés, escribió originalmente en francés, pero los libros han sido traducidos al español. Voy a comenzar en la introducción. Hay un apartado que se llama Especificidades de la biodescodificación. Por otro lado, si bien otras obras muy interesantes proponen vínculos psicológicos con las enfermedades, insisto en repetir las especificidades de la biodescodificación. No se trata de conflictos psicológicos, sino de conflictos biológicos. Pero, ¿qué es lo que realmente quiere decir esto? En efecto, muchos de los investigadores de hoy en día entienden que la enfermedad tiene un sentido preciso, psicológico, simbólico, metafísico.
Hipótesis siempre apasionantes porque el enfermo se descubre a sí mismo. Hasta Hipócrates, él mismo afirmaba, el cuerpo crea una enfermedad para curarse. ¿Pero curarse de qué? De algo forzosamente peor que la enfermedad. Si no, esto sería una perversidad cruel y lógica, de algo que aún no tenemos conciencia. Por supuesto, si no, todo el mundo estaría de acuerdo sobre el origen de las enfermedades. Y aquí me detengo un breve instante para hacer énfasis en que ciertamente el origen de las enfermedades no siempre es el mismo en todas las personas. Hay enfermedades que se originan, por ejemplo, los motivos por los cuales a mí me dé una colitis pueden ser diferentes a los motivos por los que a mi mamá le dé colitis. Las dos tenemos la misma enfermedad, pero no se originó ni al mismo tiempo, ni se desarrolla con la misma intensidad, ni tiene el mismo origen de algo de lo que la enfermedad sería la solución, la salida de emergencia. Es esto mismo lo que propone la biodescodificación. La enfermedad es útil y a veces vital. Es lo que llamo el sentido biológico de las enfermedades. ¿De qué se trata? El siguiente apartado dice el sentido biológico. Tienes una conciencia clara de tu respiración, del volumen de aire que estás utilizando en este momento, de la cantidad que pides a los pulmones en cada respiración. ¿Sabes qué porcentaje de tu capacidad respiratoria utilizas la mayor parte del tiempo? ¿80%? No. 50% tampoco, alrededor del 9%, medio litro de los 6 litros de capacidad pulmonar. ¿Y el porcentaje de tus capacidades musculares? ¿Utilizas a fondo en cada momento todos tus músculos? No, claro. ¿Y tu capacidad cardíaca, digestiva, intelectual? Un porcentaje pequeño siempre. ¿Qué decir de vuestros espermatozoides, señores? ¿De vuestros óvulos, señoras? En una vida, ¿cuántos han sido útiles? Contad vuestros hijos y tendréis la respuesta. Entonces, ¿por qué esta capacidad además de los pulmones, ese añadido de músculos, ese derroche de espermatozoides, de estómago, de corazón? Podrías vivir una vida normal con solo un riñón, un solo pulmón y el 60% de tus arterias coronarias tapadas. Sorprendente, ¿no? Obviamente, ese suplemento de órganos aparentemente inútil tiene un sentido. Son las situaciones de urgencia, de excepción. Subes las escaleras corriendo, te persigue un perro furioso, has perdido el autobús y corres por la calle. En estas ocasiones utilizarás el 100% de tus pulmones, tus arterias, tus músculos. O sea, el cuerpo mantiene la inmensa mayoría de sus células solo por si acaso. Pero si la situación se vuelve todavía más excepcional, entonces la reserva de pulmones, de corazón, de cerebro, de intestinos, etc., no será suficiente. Inmediatamente, el cuerpo fabrica lo necesario en mayor cantidad. Frente al sol, se broncea. En la noche de fin de año fabricará más cantidad de jugos gástricos. Si vamos a un lugar de mayor altitud, el cuerpo fabricará más glóbulos rojos. Y el cuerpo, siempre él, creará más cantidad de hueso después de una fractura, en previsión de nuevas agresiones sobre este hueso. Como el trabajador manual tiene más callos en las manos que un intelectual. En resumen, el cuerpo tiene 3 funciones biológicas. La función de base. Mis pulmones ventilan 16 veces medio litro de aire por minuto. Mi corazón se contrae 74 veces por minuto. Mi estómago segrega por día 1 litro de ácido clorhídrico, etc. Segundo, la función de reserva. Los pulmones pueden ventilar 22 veces 2 litros de aire por minuto. Mi corazón puede contraerse 180 veces por minuto. Mi estómago segregar 1.5 litros de ácido clorhídrico por día, etc. La tercera, la función de excepción. Ante una situación poco frecuente de urgencia, una reacción poco frecuente de urgencia, mis pulmones fabrican más células de pulmón.
un tumor, para absorber más aire. Mi ritmo cardíaco tiene un ritmo desenfrenado, taquicardia, fibrilación, extrasístole. Mi estómago, esta vez, en lugar de pedir a sus células que segreguen más ácido clorhídrico, creará nuevas células, un pólipo, que producirán más ácido. El cuerpo crea una cantidad impresionante de glóbulos rojos nuevos, es la poliglobulia, etc. El funcionamiento de excepción es o bien por exceso, como acabamos de describirlo, o bien por defecto. Menos glóbulos rojos, menos ácido clorhídrico, menos desarrollo pulmonar, de estómago, de riñones, de hueso. Si esto es necesario para adaptarse o sobrevivir, úlceras, necrosis. Por ejemplo, en Escandinavia, mi piel necesita menos bronceado para que el cuerpo capte la luz solar, como en la enfermedad del vitiligo. Esto será al revés en África. En el espacio, mis huesos se descalcifican, pierden su sustancia, me son menos necesarios debido a la ingravidez. En una situación de miedo, algunos bloquean sus pulmones, dejan de respirar, contienen su respiración. En resumen, tenemos 5 comportamientos biológicos en función de la necesidad del acontecimiento exterior. Fabrico más alveolos, más estómago, respiro profundamente, las células de mi estómago se multiplican. En estado habitual de base, respiro inconscientemente, la mucosa de mi estómago produce poco ácido, bloqueo mi respiración, bloqueo mi digestión, destruyo el parénquima respiratorio, provoco una úlcera de estómago. Las páginas anteriores con muchos ejemplos están ilustrando lo que significa el sentido biológico y cómo nosotros funcionamos en un estado normal, pero también nos podemos ver alterados nuestro funcionamiento para tener que actuar y fabricar más, funcionar más o quitar, restar, disminuir función. Por ejemplo, imaginémonos en el momento más neutro, más casual, más tranquilo en el que nos podamos imaginar. Por ejemplo, puede ser, estamos totalmente tranquilos, nuestra mente está teniendo un rato de diversión, puede que nos estemos riendo, compartiendo con otras personas. Nuestro cuerpo está en el estado base, está funcionando a menos de su capacidad y tranquilamente, sin ningún problema, yo estoy funcionando correctamente. Pero ¿qué pasa en las situaciones en las que necesitamos como más energía, más concentración? Por ejemplo, en momentos de un examen necesitamos mayor concentración o, por ejemplo, estamos haciendo deporte, necesitamos más energía. En ese momento entra la función de reserva del cuerpo. Pero también hay momentos en los que pasa algo totalmente extraordinario que nos saca de nuestro estado normal. Entonces entra la función de excepción, donde los órganos están funcionando a su capacidad completa. Cuando, digamos, hacemos ejercicio, necesitamos más energía, pero todavía es una situación donde no se produce ningún estrés del otro mundo. Pero si ya es una situación totalmente inesperada que nos agarra por sorpresa, ahí es donde incluso el cuerpo, como sobrepasa sus límites, fabrica, genera, crea nuevas células que le dan una capacidad extra que anteriormente no tenía el órgano, pero debido a la situación inesperada no queda más remedio para el cuerpo. Es la forma en la que el cuerpo funciona. Así es como el cuerpo nos mantiene vivos, incluso en las situaciones más desesperadas, más estresantes. El cuerpo sabe reaccionar y sabe resolver. A eso se refiere el sentido biológico. Todavía no hablando de las enfermedades, pero cómo a eso se refiere el sentido biológico. Voy a continuar con la siguiente parte, el apartado en el que dice la emoción tiene un fundamento biológico. Aquí ya entra el papel de las emociones, no como un factor psicológico de la enfermedad, sino como un factor biológico de la enfermedad. Surge
En un instante de inconsciencia, de divorcio consigo mismo, aparece de súbito a nuestras espaldas. Efectivamente, no tardamos ni un año en ponernos enfermos o en caernos de una escalera o incluso en quedarnos en cinta. Este cambio se produce en una fracción de segundo. Esto sucede en un lugar y en un tiempo preciso que se tratará siempre de reencontrar. ¿Por qué? Porque esta es la única manera de retornar a nuestra conciencia lo que se ha personificado en el síntoma. Si no revivimos ese instante, ese bioshock, nunca podremos volver a contactar con el sentido biológico de la enfermedad. Se trata en nuestra experimentación de una vivencia que hemos sentido una primera vez inconscientemente sin saber. El bioshock es un momento de encuentro entre el mundo exterior y nuestro mundo interior. Y este encuentro produce ya sea una satisfacción, ya sea una insatisfacción. Estas dos reacciones son perceptibles gracias a las emociones. La emoción es la huella consciente de una actividad interna. Es el indicio de una función biológica satisfecha o no. Hemos comido, nos sentimos saciados, llenos. Si no es el caso, nos sentimos frustrados, enfurecidos, con carencias. Hemos dormido bien, nos sentimos relajados, frescos. Todo a nuestro alrededor garantiza nuestra seguridad, nos sentimos apacibles y nuestro comportamiento se perpetúa, nos relajamos. Pero si el entorno es hostil, entonces el miedo surge de lo más profundo de nosotros, con el fin de ponernos al acecho para que después esto nos permita reencontrar la seguridad. La emoción aparece siempre en un instante, de manera involuntaria, incontrolada y adaptada a la perfección a una situación exterior. Está instalada en nuestro cuerpo de manera precisa. Calor en el vientre, tensión en la garganta, hombros pesados, piernas cansadas, hormigueo en las manos, etc. Entonces, ¿la emoción es nuestra amiga? Para responder, déjame preguntarte cuál es la energía más poderosa. A mi juicio, es la emoción. La emoción es nuestro carburante, la esencia misma de nuestra vida, nuestro combustible. Solo la emoción nos permite avanzar. Nos da ganas de levantarnos por la mañana, de actuar, nos permite cuestionar y seleccionar para ir en la dirección que nos conviene. La emoción provoca encuentros o aislamiento. Está en el origen de todas nuestras decisiones impulsivas. Dime, ¿qué sería tu vida sin emociones? Es la emoción del placer la que nos empuja a escoger un plato en un restaurante. Obsérvate, sin emociones, ¿por qué ir a tal velada, hacia tal colega? La idea de una lectura o de un encuentro crea anticipadamente en tus entrañas alegría o repulsión. En función de qué comprarás o no el libro, irás hacia el otro o no. A veces, no ir a una reunión crea malestar, culpabilidad. Para evitarlo, por ejemplo, aceptas ir a la reunión porque la emoción de aburrimiento será menor que la de culpabilidad. O sea, hay dos motores. Ir hacia o mantener, que es una emoción positiva, alejarse de o eliminar, que es una emoción negativa. Sí, ¿qué harías sin el motor emocional? Que seas consciente o no, no cambia nada el asunto. Dime, ¿qué acto de tu vida o qué actitud se ha engendrado fuera de la emoción? ¿Verdaderamente podemos actuar a sangre fría? Es sencillo prestar a nuestros primos, los animales, el mismo movimiento interno, una vida emocional. Deseo de alimentarse, de encontrar morada, y cuando la impregnación hormonal está satisfecha, ¿qué decir de ese impulso que empuja a los machos a vigilar el rebaño de las hembras o a desearlo ardientemente o también a pelearse? Una vez más, ese miedo cuando surge el depredador. Algunos más audaces llegarán incluso a prestar una forma de emoción al reino vegetal. Basta con ponerse de acuerdo sobre lo que expresa el término emoción. Las emociones traducen a nivel consciente lo que se vive a nivel biológico celular, porque la función de la emoción es transmitir al consciente una función biológica satisfecha, colmado, saciado, aliviado o insatisfecha, agredido, frustrado, hambriento. En este sentido, pienso que la emoción es la esencia que hace funcionar el motor.
Mira a tu alrededor, mira a ti mismo. Sin emoción no hay vida, sin vida no hay emoción. Es a la vez el bien más preciado y el más descuidado, renegado, rechazado, minimizado, satanizado, sinónimo de debilidad. Está reservado a los profesionales de la emoción, a los artistas de todos los pelajes, a los románticos, a los trovadores, a los cineastas, a los músicos, porque para los adultos serios no es razonable emocionarse en sociedad. En caso de hacerlo, entonces se hace por poderes. Vamos a un espectáculo y ahí vemos sollozar al artista, asistimos al drama, a su cólera, le dejamos expresar lo que nos atormenta en las entrañas. Le confiamos lo que ya no sabemos decirnos. Es penoso, una desgracia y una lástima, un verdadero desastre. Tengo el corazón que se me parte en dos y la baba que de rabia me sube a los labios y en el alma una melodía se espesa como una bruma de otoño en el puerto de Londres. Porque es lo que nos hace vivir, lo que nos mata por defecto. Sí, decir que lo que nos da placer es lo que por defecto nos hace sufrir. Si la espiritualidad, la cocina o el deporte te hacen vibrar y en sí mismo dan sentido a tu vida, el día que te los quiten, de lo más profundo de ti llegará la emocional pregunta: ¿por qué seguir viviendo? Si lo que está en el origen de todos tus placeres, como por ejemplo el sexo, la cultura, la vida en familia, falta, ¿cuánto sufrirás por haber tenido ese vínculo como fuente de placer? Lo anterior, con muchos ejemplos, explica por qué la emoción es algo 100% biológico, no es algo psicológico, no es un estado de ánimo. La emoción es algo que se siente en las tripas. Decía, por ejemplo, aquel peso en los hombros, aquel nudo en el estómago, aquella sensación de miedo en las entrañas, es algo que no se puede dominar, es algo que no se puede manejar, es algo muy instintivo, biológico. Las emociones son incontrolables y son involuntarias. Nosotros no decidimos ni siquiera cuándo sentirnos felices, mucho menos cuándo sentir miedo o cuándo sentirnos tristes. Es una reacción ante una necesidad biológica satisfecha o no satisfecha. La emoción solo es la expresión en el exterior de lo que está ocurriendo internamente. Nos sentimos seguros, entonces externamente nuestra emoción va a ser positiva, va a ser más positiva que si internamente estamos sintiendo cierto grado de inseguridad. El miedo se va a manifestar, va a ser evidente. Por eso la emoción es la expresión externa de lo que sucede internamente. También se mencionó el bioshock. El bioshock es ese momento en el que hablábamos que la función del órgano es sobrepasada e incluso necesita fabricar más células para compensar la función de ese órgano que está siendo altamente demandada por un bioshock. Un bioshock es una situación que nos desestabiliza completamente, en la que no sabemos qué hacer, cómo reaccionar, quedamos en blanco, nos quedamos en frío y es nuestro cuerpo biológicamente que entra en acción. El bioshock es un momento así. Imagínate un momento en el que te has quedado paralizado, no supiste qué decir, no supiste qué hacer, te quedaste estático, no podías hacer otra cosa que llorar, gritar. Incluso hay momentos en la vida en las que las emociones son las únicas que pueden hablar por nosotros, o la ausencia de emociones incluso. Asimismo, se mencionó que la emoción es el combustible de nuestro motor para tomar decisiones, para estar en la vida. La emoción es la que nos impulsa a hacer cosas o la que nos detiene para hacer cosas. Entonces, las emociones no son simplemente aquello que nosotros asociamos que son los sentimientos. Decimos, esa persona es muy sentimental porque tal vez es muy cariñosa, demuestra mucho sus emociones. Creo que estamos confundiendo el término emoción y sentimiento. Son dos cosas muy diferentes. Ya dijimos, las emociones son incontrolables. Las emociones son realmente que vienen de dentro de nosotros. El sentimiento sí es algo más como, por ejemplo,
vemos una situación en la calle, nos enternece. Continúo leyendo esta sección, inconsciente y biología. El individuo en su medio es a la vez cuerpo y espíritu. El éxito de la adaptación a este entorno depende de la sinergia armoniosa entre estos dos aspectos de una entidad existencial única. No se puede alcanzar el uno sin el otro, sino por la ilusión de una mirada que privilegia a uno a costa del otro. Esta es una cita de Robert Dancer en La ilusión psicosomática. Entonces, responderá la biodescodificación a la profecía de Sigmund Freud. Vuestra generación será aquella que verá hacerse la síntesis entre la psicología y la biología. Su amigo Carl Gustav Jung no afirmaba que la enfermedad contiene el oro que no encontrarás en ninguna otra parte, porque las enfermedades, los síntomas contienen en sí mismos todas las emociones que no te dijiste. ¿Por qué? Pues bien, nuestro cuerpo es el conjunto de órganos que garantizan su actividad de forma inconsciente, es decir, digerir, latir, coordinar, filtrar, almacenar, segregar. Una sensación negativa, luego una emoción, sobrevienen cuando una función biológica ya no está satisfecha. Alimentarse, dormir, sentirse seguro, reproducirse, moverse. Entonces nos sentimos hambrientos, frustrados, furiosos, irritados, en peligro. El inconsciente es biológico, está en el cuerpo, en cada una de nuestras células. La vida es biológica por naturaleza, por esencia, y psicológica por accidente, es decir, en el momento de un conflicto, de un imprevisto. ¿Y qué es un imprevisto? Un accidente, un bioshock. El bioshock nace en un instante preciso y se vive en un lugar preciso. Aparece cuando un acontecimiento es vivido como conflictivo e imprevisto, dramático, sin solución satisfactoria, vivido solo. No podemos compartir lo que sentimos en nosotros mismos. No tenemos las palabras para traducir esto, para expresar lo que queda impregnado. Se produce cuando un acontecimiento exterior nos encuentra desprovistos, cuando ya no podemos adaptarnos a lo que pasa. No tenemos nada en la recámara, en la memoria, en nosotros, en nuestros aprendizajes que nos permita salir de la situación, ninguna solución consciente. Entonces, solo nos quedan como salida las soluciones inconscientes, aquellas que se sitúan en nuestro cuerpo. Pero, ¿dónde están esas soluciones inconscientes? En nuestras células. Memorias de la evolución, mutaciones exitosas para sobrevivir aún más. Sí, siempre es cuando se produce este imprevisto, que es el bioshock, cuando aparece la vivencia. Es el oro de la terapia. Dejad llegar a la conciencia, la vivencia biológica conflictiva. Piedra de Rosetta y piedra de fundación de la biodescodificación. En efecto, el sentido de este libro se sitúa en el enunciado de cada vivencia para cada enfermedad, porque cada síntoma físico es una encarnación, una puesta a punto en nuestra carne de un instante preciso, instante conflictivo, es decir, vivido con emoción. Y donde se encuentran nuestras emociones. ¿Cuál es el escenario de expresión? El cuerpo, por supuesto, siempre él. Estas últimas páginas de la introducción de este libro hacen la relación entre el inconsciente y la biología. El inconsciente es parte de nuestra biología porque inconsciente se le llama a esas funciones que ocurren en nuestro cuerpo independiente de lo que nosotros podamos ejercer acción. Son cosas que pasan sin que nosotros incluso nos demos cuenta. Por eso se llaman inconscientes. Y las funciones biológicas que suceden de forma inconsciente, por ejemplo, la respiración, la digestión, son cosas sobre las cuales no tenemos control. Entonces, a partir de esto, se dice que cuando una función biológica, como alimentarse, cómo sentirse seguro, cómo reproducirse, cómo moverse, cuando una de estas funciones biológicas inconscientes no está siendo satisfecha, entonces viene una emoción que no es positiva, sino que es una emoción que calificamos como negativa. Y viene para avisarnos que esa necesidad no está siendo satisfecha. Entonces, si con algo quiero cerrar
esta primera parte del libro, que es la introducción, creo que nos ha dado bastante información y bases muy comprensibles sobre las cuales trabaja la descodificación biológica, como las emociones, que no son algo psicológico, las emociones son algo biológico, algo que surge en el exterior para avisar que algo está pasando internamente, algo inconsciente, algo de lo que tal vez no nos hemos dado cuenta, pero si nos detenemos un momento a reflexionar, podemos caer en cuenta qué necesidad biológica es la que nos está satisfaciendo. Esa es la base de la descodificación biológica y creo que con esta introducción para las personas que no conocían este abordaje pueden entonces entender por qué se dice que las emociones tienen que ver con las enfermedades. ¿Qué pasa si no me alimento como debe ser? Entonces surge una emoción al respecto. Puede ser frustración. Pero sucede también que no somos buenos escuchas de nuestras emociones, no somos buenos escuchas de los síntomas que tenemos en el cuerpo hasta que ya están como muy avanzados, hasta que es demasiado tarde, hasta que el síntoma se convierte en una enfermedad complicada. Y bueno, no, o sea, la invitación con la descodificación biológica es eso, a escuchar nuestras emociones, a detenernos y reflexionar qué necesidad no está siendo cubierta, porque si no, la emoción no se va a ir. La emoción se puede disimular, tal vez disminuir en intensidad temporalmente, pero no se va. Tenemos formas para callar las emociones y podría decirse que es distraernos, ocuparnos en muchas cosas para no pensar en esas cosas que nos están aquejando. Pero eso no significa que la emoción se ha ido. La emoción sigue ahí, aunque la tratemos de ocultar y enterrar entre un montón de ocupaciones y preocupaciones del día a día. Las emociones siguen ahí. Y entonces, ¿qué pasa? Internamente, el síntoma va avanzando. La necesidad biológica sigue sin estar satisfecha, sin estar cubierta. ¿Y qué pasa, por ejemplo, cuando la necesidad biológica de alimentación no es satisfecha? ¿Qué pasa cuando no nos alimentamos bien? Viene la desnutrición, viene la anemia, por ejemplo, viene que ciertos minerales, ciertas vitaminas se caen los niveles y entonces ¿qué pasa? Que luego hay algo en el ambiente que nos enferma o el estrés nos enferma y caemos como con una enfermedad más grave. Todo por no haber escuchado a nuestra emoción que nos estaba diciendo, hey, pasa algo, detenete, pone atención. Así que, bueno, voy a dejar hasta acá haber abordado la parte de la introducción del libro Descodificación del aparato digestivo, del sistema digestivo. Lo voy a continuar en un próximo video, así que espero verlos en el siguiente video. Adiós.